La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí. Uno es la sensación de confianza frente a los desafíos de la vida, la eficacia personal. Y el otro es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad, el respeto a uno mismo. No quiero dar a entender que una persona con una autoestima alta o, o saludable piense conscientemente en referencia a estos componentes, sino en el sentido de que si nos fijamos atentamente en la experiencia de la autoestima, ineludiblemente los encontraremos. La eficacia personal significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para pensar y entender, para aprender, elegir y tomar decisiones. Confianza en mi capacidad para entender los hechos de la realidad que entran en el ámbito de mis intereses y necesidades. En creer en mí mismo, en la confianza en mí mismo. El respeto a uno mismo significa el reafirmarme en mi valía personal. Es una actitud positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz. El confort al reafirmar de forma apropiada mis pensamientos, mis deseos y mis necesidades. El sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos naturales. Tendremos que considerar estas dos ideas más detalladamente. Pero de momento pensemos en lo siguiente. Si una persona se sintiera incapacitada para enfrentarse a los desafíos de la vida, si le faltara la fe en sí misma, la confianza en su mente, reconoceríamos que tiene una autoestima deficiente, independientemente de que tenga otras cualidades. O bien, si a una persona le faltara un sentido básico del respeto a sí misma, o se sintiera indigna o poco merecedora del amor o del respeto de los demás, sin derecho a la felicidad, con temor a reafirmarse en lo que piensa, en sus carencias o necesidades, de nuevo veríamos en ella una deficiente autoestima, independientemente de que pueda mostrar otras cualidades. La eficacia personal y el respeto a uno mismo son un pilar doble de una autoestima saludable. Si falta uno de ellos, la autoestima se deteriora. Dado su carácter fundamental, ambas son características determinantes del término. No tienen un significado derivado o secundario de la autoestima, sino que son su esencia. La experiencia de la eficacia personal genera un sentimiento de control sobre la vida de uno mismo, que lo asociamos con un bienestar psicológico. El sentimiento de estar en el centro vital de la propia existencia, frente a ser un espectador pasivo y víctima de los acontecimientos. La experiencia del respeto a sí mismo hace posible una benévola sensación de neurótica, no neurótica de comunicación con otras personas. Es una asociación de independencia y de respeto mutuo que contrasta por un lado con el alejamiento alienante de la especie humana y por el otro con la inconsciente fusión en una tribu. Una persona concreta tendrá fluctuaciones inevitables en los niveles de autoestima, como también los tendrá en todos los estados psicológicos. Debemos pensar en relación al término medio de la autoestima de una persona. Cuando hablamos algunas veces de la autoestima como una convicción acerca de uno mismo, sería más apropiado hablar de una disposición a experimentarse uno mismo de una forma particular. ¿De qué manera? Resumiéndolo con una definición formal, diremos que la autoestima es la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Obsérvese que esta definición no especifica las influencias del entorno durante la infancia que favorecen una autoestima saludable, la seguridad física, la alimentación, etc., ni los generadores internos posteriores, la práctica de vivir conscientemente, con aceptación de uno mismo, con responsabilidad personal, etc., ni las consecuencias emocionales o de comportamiento, la compasión,
el deseo de ser responsable, de estar abierto a nuevas experiencias y similares. Meramente identifica en qué consiste y qué es lo que concierne a una autoevaluación. En la tercera parte, en el capítulo 17, examinaremos la idea de la autoestima en el contexto de la cultura. Pero por el momento permítanme resaltar una cuestión. El concepto de competencia, tal y como lo he utilizado en mi definición, es metafísico, no occidental. Es decir, atañe a la verdadera naturaleza de las cosas, a nuestra fundamental relación con la realidad. No es el producto de un sesgo valorativo, cultural particular. No hay ninguna sociedad en la Tierra, ni tan siquiera podemos concebir una, cuyos miembros no se enfrenten a los desafíos de satisfacer sus necesidades. No hay nadie que no se enfrente al desafío de adaptarse apropiadamente a la naturaleza y al mundo de los seres humanos. La idea de eficacia, en este sentido fundamental, no es un artificio occidental, como se ha sugerido. Creo que este concepto quedará más claro cuando analicemos en profundidad lo que significa y entraña el respeto a sí mismo y la eficacia personal. Sería insensato rechazar definiciones como una mera cuestión semántica, o el interés por la exactitud como pedantería. Una definición precisa tiene el valor de permitirnos distinguir un aspecto particular de la realidad, de todos los demás, para poder pensar sobre él y poder trabajar con claridad y enfoque. Si queremos saber de qué depende la autoestima, cómo desarrollarla en nuestros hijos, apoyarla en las escuelas, animarla en organizaciones, reforzarla en psicoterapia o desarrollarla en nosotros mismos, tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros objetivos. Es improbable que alcancemos un objetivo que no podemos ver. Si nuestra idea de autoestima es vaga, los medios que adoptamos reflejarán esta imprecisión. Si nuestro entusiasmo por la autoestima no se complementa con un apropiado rigor intelectual, correremos el riesgo de fracasar. No solo de producir resultados que valgan la pena, sino también de desacreditar la materia. Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida. ¿Estoy sugiriendo con ello que la definición de autoestima que ofrezco está escrita en piedra y que no podrá nunca mejorarse? De eso, nada. Las definiciones son contextuales, están en relación con un nivel dado de conocimiento. A medida que el conocimiento aumenta, las definiciones tenderán a ser más precisas. Puedo encontrar una manera mejor, más clara y más exacta de captar la esencia del concepto a lo largo de mi vida. O alguna persona podrá hacerlo. Pero dentro del contexto del conocimiento que ahora poseemos, no puedo pensar en una formulación alternativa que identifique con mayor precisión el singular aspecto de la experiencia humana que estamos examinando en este libro. Así pues, tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, competente y merecedor en el sentido que he indicado. Tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, equivocado, no acerca de este u otro tema, sino equivocado como persona. Tener una autoestima mediana es fluctuar entre sentirse apropiado e inapropiado, acertado o equivocado como persona, y manifestar estas inconsistencias en la conducta, algunas veces actuando prudentemente, algunas veces actuando de manera insensata, reforzando con ello la incertidumbre acerca de cómo somos en nuestro fuero interno. La raíz de nuestra necesidad de autoestima. Vimos en el capítulo anterior que la autoestima es una necesidad básica. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe?
No podemos entender en su totalidad el significado de la autoestima al margen de comprender qué es lo que en nuestra especie da lugar a tal necesidad. Pretendo profundizar más sobre cuál es el significado de la autoestima. Los animales inferiores no se plantean la cuestión de la eficacia de la conciencia o la de la dignidad de su ser. Pero los seres humanos se preguntan, ¿cómo puedo confiar en mi mente? ¿Soy competente para pensar? ¿Soy idóneo? ¿Soy suficiente? ¿Me basto por mí mismo? ¿Soy una buena persona? ¿Soy íntegro en el sentido de si hay congruencia entre mis ideales y entre lo que practico? ¿Soy merecedor del respeto, del amor, del éxito y de la felicidad? Nuestra necesidad de autoestima es el resultado de dos hechos básicos, ambos intrínsecos a nuestra especie. El primer hecho es que dependemos, para sobrevivir y para dominar con éxito nuestro entorno, del uso apropiado de nuestra conciencia. Nuestra vida y nuestro bienestar dependen de nuestra habilidad para pensar. El segundo hecho es que el uso apropiado de nuestra conciencia no es automático, no está instalado de forma natural. En la regulación de su actividad hay un elemento crucial de elección y, por tanto, de responsabilidad personal. Como cada una de las especies con capacidad de conciencia para poder sobrevivir y tener bienestar, dependemos de la orientación de nuestra forma distintiva de conciencia, la forma singularmente humana, nuestra facultad conceptual, la facultad de abstracción, generalización e integración, nuestra mente. El uso apropiado de nuestra conciencia no es automático, no está instalado de forma natural. La esencia humana se caracteriza por la capacidad para razonar, que significa aprehender relaciones. Nuestra vida depende en última instancia de esta capacidad. Piensa en lo que supuso llevar a su mesa la comida que hoy tomó, confeccionar la ropa que lleva, construir la casa que le protege de las inclemencias del tiempo, formar la industria que le permite ganar un salario, lo que le proporciona la experiencia de una gran sinfonía en su salón, elaborar las medicinas que le devuelven la salud, producir luz con la que ahora posiblemente esté leyendo. Todo ello es producto de la mente. La mente es mucho más que un conocimiento explícito inmediato. Es un complejo de estructuras y procesos arquitectónicos. Incluye mucho más que los procedimientos verbales, lineales, analíticos, que popular y equivocadamente se describen, algunas veces como la actividad de la parte izquierda del cerebro. Incluye la totalidad de la vida mental. Incluye el subconsciente, la intuición, lo simbólico, todo aquello que algunas veces, se asocia con la parte derecha del cerebro. La mente es todo aquello que permite alcanzar y aprehender el mundo. Aprender a cultivar lo que comemos, a construir un puente, a aprovechar la electricidad, a captar las posibilidades curativas de algunas sustancias, a localizar las fuentes para aumentar la productividad, a ver las posibilidades de producir riqueza donde no se vieron anteriormente, a dirigir un experimento científico, a crear, todo aquello requiere el proceso de pensar. Responder apropiadamente a las quejas de un niño o del cónyuge, reconocer que hay disparidad entre nuestro comportamiento y los sentimientos que profesamos, descubrir cómo enfrentarse al dolor y a la ira de una forma que permita su curación más que la destrucción. Todo ello requiere un proceso de reflexión. Incluso saber cuándo dejamos de esforzarnos conscientemente en resolver un problema y descargamos la tarea sobre el subconsciente. Conocer cuándo dejar de reflexionar conscientemente o guiarnos más por los sentimientos o por la intuición, percepciones del subconsciente o integraciones. Todo ello requiere un proceso de reflexión, un proceso
de conexión racional. Nosotros somos la única especie que puede formular una visión de qué valores merece la pena seguir y entonces seguir los opuestos. El problema y el desafío radica en que no estamos programados para pensar automáticamente, aunque pensar sea algo necesario para llevar una existencia con éxito. Podemos elegir. No somos responsables del funcionamiento de nuestro corazón, de los pulmones, del hígado o de los riñones. Forman parte de un autosistema regulador del cuerpo. Aunque hayamos empezado a descubrir que es posible alguna dosis de control sobre estas actividades. Ni tampoco estamos obligados a supervisar los procesos homeostáticos, por los cuales, por ejemplo, se mantiene una temperatura constante. La naturaleza ha diseñado nuestros órganos y sistemas orgánicos para funcionar automáticamente, al servicio de nuestra vida, sin una intervención volitiva. Pero nuestras mentes funcionan de forma diferente. Nuestra mente no bombea el conocimiento como nuestro corazón bombea la sangre cuando y cómo se necesita. Nuestra mente no nos guía automáticamente con una mejor y más racional comprensión comunicativa y racional, incluso cuando tal comprensión fuese beneficiosa. No empezamos a pensar instintivamente, solo porque el hecho de no pensar en una situación dada sería peligroso. La conciencia no se expande reflexivamente frente a lo nuevo y lo desconocido. Algunas veces la contraemos. La naturaleza nos ha dado una responsabilidad extraordinaria, la opción de devolver al reflector de la conciencia más brillante o más oscuro. Es la opción de buscar el conocimiento o de no preocuparse en buscarlo, o también de evitarlo de forma activa. La opción de pensar o de no pensar. Esta es la raíz de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad. Nosotros somos la única especie que puede formular una visión de qué valores merece la pena seguir y entonces seguir los opuestos. Podemos decidir que el curso de una acción dada es racional, moral e inteligente y después suspender la conciencia y proceder a hacer algo diferente. Somos capaces de dirigir nuestro comportamiento y preguntarnos si es coherente en relación con nuestro conocimiento, nuestras convicciones e ideales, y también tenemos la capacidad de evitar esa pregunta. La opción de pensar o no pensar. Nuestra voluntad libre está relacionada con la elección que hagamos acerca de la actuación de nuestra conciencia, en cualquier situación dada. Enfocarla con la meta de ampliar la conciencia o no enfocarla, con el objetivo de evitar la conciencia. Las elecciones que hagamos, relacionadas con el funcionamiento de nuestra conciencia, tienen grandes ramificaciones en nuestra vida en general y en nuestra autoestima en particular. Considere el impacto que sobre nuestra vida y sobre nuestro sentido de la identidad tienen las siguientes opciones. Enfocar o no enfocar. Pensar o no pensar. Conocer o desconocer. La claridad frente a la oscuridad o vaguedad. El respeto a la realidad frente a la evitación de la realidad. El respeto a los hechos frente a la indiferencia ante ellos. El respeto por la verdad frente al rechazo de la verdad. La perseverancia es en el esfuerzo por entender frente al abandono del esfuerzo. La lealtad activa a nuestras convicciones profesadas frente a la deslealtad, la cuestión de la integridad. La sinceridad con uno mismo frente a la falta de sinceridad. La confrontación con uno mismo frente a la abstención. La receptividad a conocimientos nuevos frente a una mentalidad cerrada. El deseo de ver y corregir los errores frente a la perseverancia en el error. La preocupación por ser congruente, coherencia, frente a dejar pasar por alto las contradicciones. La razón
frente a la irracionalidad, el respeto por la lógica, la consistencia, la coherencia y la evidencia frente a pasar por alto o desafiar todo ello. Lealtad a la responsabilidad de la conciencia frente a traición de esa responsabilidad. Si uno deseara comprender de qué elementos depende la autoestima, puede empezar con esta lista. Nadie puede sugerir seriamente que el sentido de nuestra competencia para enfrentarnos al desafío de la vida o nuestro sentido de la bondad no resulte afectado, con el tiempo, por la pauta de nuestras elecciones con respecto a las opciones citadas.